María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 14 de junio, San Juan Francisco Regis, predicador misionero, en el año 1640. El Papa Pío XII llegó a exclamar: un predicador que merece muy bien ser llamado patrono de las misiones populares es San Francisco Regis. Francisco nace en el año 1597 en una familia acuadalada en Narbona, Francia, y a los 19 años empieza a no sentirse a gusto en la vida mundana. Siente aversión por los placeres mundanos y súbitamente cae en cuenta de que la santidad no será conseguida por él si sigue viviendo entre la gente mundana. Cerca de su ciudad había una abadía de monjes que lo estimaban, pero a él lo atraía más la compañía de Jesús, porque los jesuitas se dedicaban más al apostolado entre el pueblo. Pidió ser admitido entre los jesuitas y en su noviciado demostraba tal fervor que uno de sus compañeros llegó a declarar: Juan Francisco se humilla él mismo hasta el extremo, pero demuestra por los demás un aprecio admirable. Buen presagio. Siendo estudiante, el compañero de habitación lo acusó ante el superior, diciendo que Regis, en vez de dormir lo suficiente, pasaba muchas horas rezando en la capilla. El padre rector le respondió: no le impidas sus devociones, no te opongas a sus comunicaciones con Dios. A mí me parece que este joven es un santo y que un día nuestra comunidad celebrará una fiesta en su honor. Y esta respuesta resultó profética. Misión rural. A los 33 años fue ordenado sacerdote y al año siguiente lo destinaron a un trabajo que estaba muy de acuerdo con sus aspiraciones y con su fuerte constitución física: dedicarse a predicar misiones entre el pueblo. Y se dedicó a este trabajo con tal energía que sus compañeros exclamaban: San Francisco hace el oficio de 5 misioneros. En 43 años de vida, 24 años de religioso, 10 años como sacerdote y 9 años como misionero popular, logró inmensos éxitos y tuvo el mismo calificativo en todos los sitios donde estuvo predicando el santo. Su modo raro de predicar, a diferencia del estilo muy elegante y rebuscado que se usaba entonces para predicar, el padre Juan Francisco se dedicó a predicar de manera extremadamente sencilla, con estilo directo, a veces hasta rayando en demasiado ordinario, pero que iba directamente al alma y con una elocuencia y un fervor que los pecadores no eran capaces de no conmoverse al escucharle.
Sus sermones atraían a las multitudes formadas por católicos y herejes, gente buena y gente corrompida, pobres y ricos, sabios e ignorantes. Le encantaba predicar a los pobres, pero decía que, en sus sermones, había logrado convertir también a muchos ricos. Los oyentes comentaban: este padre no dice solamente lo que sabe, sino que parece que lo que está diciendo lo estuviera viviendo. Al escucharle se conmovían aún los corazones más indiferentes. Un predicador de fama fue a escucharle y después decía a sus colegas: el padre Juan Francisco predica con extrema sencillez y convierte pecadores por millares. ¿Y nosotros qué predicamos con tanta elegancia? ¿A quién lograremos convertir? Otro testigo afirmaba: lo que a mí más me admira es que un hombre de tan pobre presencia, con su sotana llena de remiendos, diciendo lo que todos dicen, sin adornos en su lenguaje, siendo a veces tan duro en su hablar, tiene tan grande inspiración divina que uno no es capaz de escucharle y seguir en paz con sus pecados. Acusación. Algunos doctores se dirigieron al superior de los jesuitas, diciéndole que el padre Regis predicaba muy burdamente, que un modo de predicar así era un deshonrar la altísima dignidad de predicador. Entonces el superior provincial se fue con su secretario a escuchar un sermón del santo. Mezclados entre el pueblo, el superior quedó tan profundamente impresionado por su predicación que dijo a los acusadores: ojalá quisiera Dios que todos los misioneros predicaran con toda unción como este sacerdote. El dedo de Dios está aquí. Si yo viviera en esta región, no me perdería ni un solo sermón de este padre. Conversiones. Un párroco afirmaba: en mi parroquia, después de una misión predicada por el padre Juan Francisco, mis parroquianos cambiaron de tal manera que a mí me parecía que eran otras personas. El señor obispo lo envió a misionar a una región que durante 40 años había sido invadida por los calvinistas y en la cual la corrupción de costumbres era espantosa y el anticatolicismo era tan feroz que el mismo señor obispo no podía nunca aparecer por allí. Y el poder de convicción del padre Regis fue tan arrollador que las conversiones se obraron por montones. Una de las más terribles calvinistas, al oír que el santo sacerdote le preguntaba: ¿y usted cuándo es que se va a convertir?, sintió una fuerza de gracia de Dios tan avasalladora que le respondió: pues
me quiero convertir ahora mismo. Y en verdad que dejó su mala vida pasada y empezó a vivir como una buena católica. Persecuciones. Como en sus predicaciones acababa con muchos vicios, aquellos que vieron afectados con estos sus malos negocios lo acusaron con calumnias ante el señor obispo, y hasta en Roma. El padre sufrió mucho con esto, pero afortunadamente Dios hizo que el secretario del obispo se diera cuenta de las mentiras que le estaban inventando y que lo defendió ante Monseñor, el cual escribió a Roma hablando muy bien del gran misionero. Mientras tanto, el santo seguía misionando por las regiones más apartadas y de más difícil acceso, y las multitudes lo seguían. Los campesinos se lo encontraban y el saludo que se daban era: vamos a escuchar al santo. Y en las ciudades los templos se llenaban hasta más no poder, y los feligreses repetían: vayamos a oír al santo. A muchísimas mujeres las sacó de la vida corrompida y las encaminó hacia una vida virtuosa. Los viciosos que convirtió fueron incontables. Horario heroico. A las 3 de la madrugada estaba levantado. Pasaba la mañana confesando y predicando, y la tarde consiguió ayuda para los pobres. Muchas veces se olvidaba de comer y obraba milagros. A 2 ciegos les hizo recobrar la vista. Con la imposición de manos curó a muchos enfermos. Su despensa daba a los pobres, y no se agotaba, y el milagro más grande que conseguía era convertir a los pecadores de su mala vida. Final heroico. Se fue a predicar una misión a una región terriblemente fría y apartada. Por el camino lo sorprendió una tempestad de nieve que le impidió continuar el viaje, y tuvo que pasar la noche en medio de un terrible ventarrón y en plena nieve, y le sobrevino una pulmonía. Sin embargo, así de enfermo, pronunció 3 sermones el primer día de la misión y 2 el segundo día. Toda la mañana de este día la pasó confesando. En ayunas celebró la misa a las 2 de la tarde, y cuando se dirigió a su confesionario para seguir su labor heroica, cayó desmayado. Lo llevaron a la casa cural, y poco antes de morir exclamó: veo a nuestro Señor y a su Santísima Madre, que preparan un sitio en el cielo para mí. Y luego exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Era el año 1640. Al visitar el sepulcro de San Juan Francisco Regis, se propuso después el joven San Juan Vianney: ser sacerdote costará lo que costara. Es que los ejemplos de su vida son admirables. Cuando un sacerdote o un apóstol muere desgastado de tanto trabajar por extender el reino de Dios, ese día la Iglesia ha conseguido
un gran triunfo para la vida eterna.